La verdad es que cuando uno organiza este tipo de cosas, siempre hay una parrilla de potenciales expositores. Y yo tengo la particularidad de conocer mucha gente, muchos investigadores a nivel nacional. He conocido también varios en el área de la odontología en este corto tiempo. Pero nunca pensé en otra persona que no fuera el doctor Juan Eduardo Neto Calvo, que va a ser nuestro primer expositor, por la sencilla razón de que cuando uno piensa en la odontología en Chile, ¿ya? Se vienen a la mente un par de nombres solamente. Y ese par de nombres, nosotros tenemos la ventaja comparativa de que son de nuestra casa de estudio. Y aquí quiero mencionar al doctor Eduardo Buch, quiero mencionar a la doctora María Teresa Flores, y quiero mencionar, bueno, obviamente, tenemos la suerte de tenerlo acá hoy en día, al doctor Oneto. ¿Ya? Recientemente hubo una reunión de investigadores, la IADR nacional, y el doctor Oneto, junto con la doctora Flores, tuvieron reconocimientos muy importantes, ¿cierto?, de sus pares, y dan cuenta de la relevancia que ellos tienen, no solamente en el escenario nacional, sino en el internacional. Y algunos de los premios importantes que entrega la IADR llevan el nombre del doctor Eduardo Buch Montaner, una persona que a mí me inspiró y me motivó para venir también por acá, aunque me decía, ten cuidado que te puedes atrofiar ahí. Y dije, no, profe, si vamos a dar la pelea y lo vamos a hacer juntos. Bueno, dejamos varios proyectos truncos, pero bueno, igual nos acompaña siempre. Y esto en parte es para ellos. Es una... Perdón que me emocione, pero lo hacemos por ello porque creemos que la ciencia es importante y ellos han sido pilares para desarrollar la ciencia. Bueno, y Juan Eduardo Neto es más que un profesor, un amigo, ¿cierto? Yo tengo que decir algunas cosas que protocolarmente uno tiene que decir siempre en esto. Ya, evidentemente, doctor Neto, cirujano dentista de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, especialista en odontopediatría, es fellow de la IADT, que es una, si no me equivoco, corríjame por favor, que es una institución que reúne a los más importantes odontólogos en el mundo de la traumatología, ¿ya? Dental. Así que el doctor Neto es fellow de eso, es una persona importante, digamos, a nivel internacional. Como ya lo mencionaba, es profesor titular de esta escuela, Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso. Durante 45 años ha sido docente, director de cursos de especialización en odontopediatría de la Escuela de Graduados, Facultad de Odontología, docente de diplomados en cariología online, ¿cierto?, presencial, en traumatología dentaria, miembro de la IADR, como les mencioné, miembro honorario, ¿cierto?, de sección Chile de la IADR, y ha sido previamente presidente también de esta institución, de esta asociación. Ha sido también miembro del grupo de cariología de la IADR y miembro, ¿cierto?, permanente de la IADT. También es miembro del directorio, ¿no? Para ser miembro del directorio, algo tienes que haber hecho en el área para tener ese reconocimiento. Así es que, bueno, docente no solamente de esta casa de estudio, el doctor Neto ha presentado en innumerables lugares. Voy a solamente para mencionar Argentina, cursos en Brasil, en Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Honduras, Letonia, México, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Uruguay. ¿Ya? Eso da cuenta de la magnitud de lo que el doctor Neto representa para esta escuela. Le doy la bienvenida a la doctora Flores también, que acaba de llegar. Muchas gracias por venir. Así que, doctor Neto, un gran privilegio para nosotros, un placer para mí que usted sea la persona que va a inaugurar esta serie de seminarios. Y nada, pues, el escenario es todo suyo. Les pido un aplauso. Gracias, Isaac. Uno construye el presente nunca no entendiendo o dejando de lado el pasado. Esa es una cosa.
Y créanme que cuando yo termine lo que voy a comentar con ustedes se van a dar cuenta que hay un futuro, no bueno, muy bueno, si es que ustedes se enganchan y yo logro de alguna manera inspirarlos con los quienes están liderando la investigación hoy día en la facultad. Exactamente, yo llevo 46 años en esta facultad, fui alumno igual que ustedes, y por esas cosas del destino, desde el primer día con María Teresa fuimos ayudantes de inicio, hemos hecho toda una carrera, y hay mucha gente con la que uno se ha contactado, ha aprendido, ha disfrutado, hemos apretado los dientes, y voy a tratar de dar una pincelada para que ustedes entiendan lo que implica el pasado y cómo a través de ese pasado podemos consolidar el presente y fundamentalmente avanzar en el futuro. Agradecidos con María Teresa de que nos hayan acogido en el SICOM, el grupo de doctores nuevos que están haciendo el Centro Interoperativo de Investigación en Ontología y Medicina, y participamos en la cátedra UNESCO Niñez, Juventud, Educación y Sociedad, que es súper relevante en términos de políticas públicas, ¿ya? Y en toda nuestra vida académica, IADR, IAT, Asociación Internacional de Ontología Pediátrica. Quiero hacer una declaración previa, en 30 minutos, que es lo que espero que no se aburran, es condensar 45 años del devenir, por eso que se puso develar, qué es lo que ha sido la investigación, primero en la Escuela de Odontología y después en la facultad, ¿ya? Y sé que voy a omitir, me voy a olvidar de mucha gente que ha estado en mi camino, en nuestro camino con María Teresa, que han sido claves o que nos han dicho cosas que nunca han sabido que las han hecho y han sido impulsores, motores súper importantes. Eso es lo primero. Y lo segundo, la objetividad científica siempre tiene sus sesgos, ¿ya? Entonces, doy las disculpas del caso si es que de repente hay omisiones o cosas que no he hecho, pero créanme que voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder mostrarles un poco qué es lo que ha pasado desde el año, en nuestro caso, 78 en adelante, ¿ya? Brevemente vamos a tocar por qué me o nos interesó con María Teresa la investigación, cuándo empezamos, cómo y dónde empezamos, a dónde hemos llegado y por qué, y cuál es nuestra tarea hoy día. Y partió así. Segundo año de ontología, con cráneos, horas y de horas de estudio, de mirar y de fascinarse con la biología, con huesos, con dientes, ¿ya? Y bien temprano, en tercer año, ya estábamos me acuerdo, en glorias navales, haciendo, comillas, levantamiento epidemiológico, tratando de descubrir o desentrañar por qué era caries, por qué existía caries, y nos mezclamos desde muy temprano en el área infantil. Y eso fue 73, 74, 75. Y nos titulamos el año 78. Era escuela de odontología en esa época. Llevábamos una semana de titulados y tuvimos el privilegio de estar 2 días en un curso con Paul Case. Ustedes habrán escuchado la teoría, la tríada de Case. Bueno, ese caballero estuvo en Viña 2 días completos enseñando todo su background y lo que llevó es una piedra angular y fundamental de la odontología, Paul Case. O sea, se pueden imaginar para un par de recién titulados lo que significaba tocar, escuchar, aprender de Paul Case. Y después, cuando me pillen en los pasillos, yo les podría contar que todavía tengo aquí 2, 3, 5 cosas de ese curso que no se me han olvidado nunca más y que de alguna manera rigen mi práctica profesional diaria. A poco andar, Peter Neff, un eminente ñatólogo de la época, Eugenio Will, profesor de periodoncia, que era un genio de la motivación y de humanidad. Luis Ripa, los sellantes, el discípulo predilecto de Bonocuore, que fue el que definió la adhesión que nos rige la odontología hoy día. Jornadas innumerables, ávidos que estábamos de estar en la jornada, este es del año 82,
y a riesgo de ser injusto. Oscar Steenbecker, ex profesor de operatoria, con el que aprendí, me hice amigo y trabajamos juntos en las primeras etapas de investigación, viendo dientes, cortando dientes, hablando de amalgamas. Arturo Mans, un señor de la fisiología oral, gran investigador a nivel internacional. Eugenio Will, que está ahí, que se corrió y creo que ahí atrás estaba Rodrigo Mariño, también dos exalumnos de esta escuela, que ahora él es doctor en salud pública en Melbourne y ha hecho una tremenda contribución con nosotros. Y muchos otros, ¿ya? Y desde siempre estuvimos en la investigación con el primer decano, el doctor Sosola, con el doctor Olivares, y tengo que, en esta etapa bien temprana, 78, 79, 80, hablar de 3 personas, o mencionar a 3 personas, ¿ya? Osvaldo Banier y Edwin Valencia, que en esa época hicieron con un grupo pequeño lo que está haciendo Isaac ahora. Trajeron investigadores de talla nacional a un grupo de docentes a explicarle qué es lo que era la investigación, cómo se podía investigar, por qué valía la pena investigar. Y eso lo recuerdo bien, ¿ya? Y el otro que está por ahí es tan chiquitito, sé que me van a criticar las diapositivas, pero entiendan que esto es una línea de tiempo, es Sergio Gómez, ¿ya? Ex profesor de ontología preventiva, ya está retirado. Y me voy a adelantar un segundo. La primera publicación de esta escuela, el año 75, la hizo Sergio Gómez, ¿ya? Bueno, y muchísima gente que se fue sumando en el camino, de los cuales fuimos aprendiendo y compartiendo. Entonces, ¿qué hemos hecho en investigación? No se puede desconectar, esto es todo una imbricación, pregrado, posgrado, investigación, vinculación. Eso que está ahí fue el primer computador que llegó a esta facultad que no tenía discos duros. El sistema operativo, Max, ¿te acuerdas? Eran en unos discos floppy que en un lado ponían el disco y en el otro día ponían los software. Bueno, en esa época hicimos un software con Visual Basic, ¿ya? En que programamos preguntas y mirábamos dientecitos y empezamos con ese proceso en esa área de la tecnología. Esa era la biblioteca de la Escuela de Odontología. No más que eso, ¿ya? Y después partimos, y creo que con Max, y te agradezco que estés aquí, Max, fuimos de los que más pusimos presión para que llegara la computación a esta escuela, ¿ya? Empezamos a generar capacitaciones, a entender y empezar a explorar este nuevo mundo de registro sistemático y de este avance como cuántico que había, ¿ya? Pasado total y absoluto. Y absolutamente aficionado, ¿ya? Después partió la pasión por leer, estudiar, ir a cuanto curso había y desarrollamos 3 áreas. Me refiero, no, a ver, lo dije mal. Quisimos imbuirnos en 3 áreas, aprender en 3 áreas. En el área de cariología, esto está súper chiquitito, pero ustedes se van a emocionar. Takao Fusayama, ¿ya? Yo le escribí con una máquina de escribir, preguntándole por algunas cosas. A los 2 meses me llegó el libro autobiografiado de él, desde Japón. Feyeskov, el libro de caries, estuvo aquí en esta misma facultad, estuvo con nosotros. Aprendimos, disfrutamos y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo, ¿ya? Gordon Nikiforuk, también de caries, Ivar Mjörk. En resumen, cariología ex operatoria en esa época. Traumatología dentaria, que básicamente lo ha desarrollado María Teresa, con una relación de 30 años con Jens Andreasen. Yo podría decir que la discípula predilecta de Jens Andreasen es la María Teresa. Desarrollo de la dentición, ¿te acuerdas de Van der Linden? ¿Ya? Que es otra de las pasiones que hemos desarrollado. Y con Sergio Gómez, por un lado, que es eso, ¿ya? Le colaboré en el libro de fluoroterapia,
y muy antiguamente con Patricio Brown y la Silvia Nicolini, en que hicimos ese pequeño libro que lo hicimos en ese computador, que todo era a mano, lo hacíamos a mano, y que obviamente uno ve ahora eso, usted lo lee decir, pero esto es un chiste. Pero nos tomó años de años y fuimos integrando. ¿Ya? Eduardo fue mi inspirador, definitivamente. Todos los martes, durante 6 años, partía de aquí a la facultad. Estaba toda la mañana cortando dientes. Bueno, y aprendí mucho de él. Y publicamos publicamos, él lo publicó, yo estuve ahí de arroz graneado, ¿ya? Este artículo interesante de aspectos dinámicos de la dentienogénesis, que después terminó en que cuando se creó la sección Chile de la IAR, el año 1988, fíjense que fue la sesión constitutiva de la sección chilena. Yo debo haber tenido 8 años de profesión. Fuimos con Eduardo y participamos de esa primera sesión de la IAR, en que vino el presidente de la IAR, y éramos 25 personas de investigación en Chile, de investigación odontológica me refiero. Y estaban los grandes profesores de la odontología de Santiago, y nos acogieron, estaba con Eduardo, ¿ya? Presentamos un trabajo, ¿no es cierto? Y que fue como no sé, de alguna manera quizás el reenganche que tuvo Eduardo con la odontología, que lo llevó a publicar y ser el top 5, si es que no el top 3 de la investigación en odontología. Bueno, y por otro lado, ese es el original de la presentación que hizo la María Teresa el año 91 en Copenhague. Todo a mano y todo escrito, ¿ya? Y que llevó al segundo Congreso Internacional de Traumatología Dentaria. Este señor que está ahí es Miomir Speck, ni más ni menos que el padre del hidróxido de calcio en la odontología, en la traumatología, en la endodoncia y en todo lo que quieran, ¿ya? Bueno, y así partió nuestra pasión o avidez por aprender, ¿ya? Este es el flaco Q, Lord Q. Eduardo el año 78 fue a McGill University. Hizo 2 papers que son claves y fundamentales en el entendimiento de la biología. Después los que quieran se los podemos mostrar y pasar. Y en esa época dijimos, hagamos algo, ya pues, escribamos la Tenkate. Si alguno de ustedes está estudiando histología o embriología, es el libro referente de la odontología, Richard Tenkate. Le escribió, le mandamos un fax. A la semana voy. Estuvo en esta facultad 3 días. Hicimos un simposio que se llamaba el Complejo Pulpo Dentinario y que estaba el profesor de endodoncia de Concepción, Alfredo Sguep, patólogo de Santiago, la María Angélica Montenegro, ¿ya? Y disfrutamos y aprendimos porque en esa época, mire cómo se hacían las cosas. Nos conseguimos plata con Oral B e invitamos a los 5 o 6 residentes del programa de endodoncia de Concepción, entre ellos la doctora Nazar. Los 5 o 6 residentes del programa de endodoncia de Santiago, más los que habían acá, que estaba Vittorio Bianchetti en esa época, si no me equivoco, gratis. Y estuvimos 3 días aprendiendo con Richard Tenkate. Entre paréntesis, él es Patricio Brown, ¿ya? Volado. Pero gracias a él nos enganchamos, hicimos el libro. Lamentablemente se fue muy joven, ¿ya? Pero tenía esas genialidades de las personas que se tienen que ir antes, ¿ya? Y después, obviamente, llevamos a Tenkate a la reunión de la IAR, donde él hablaba de sus elementos y sus cosas. La foto de lo que disfrutamos en las casas se las voy a dejar para otra vez, ¿ya? Esto ya me perdí en el tiempo. La María Teresa trajo a la Frances Andreasen, y ella es la coautora del libro Andreasen de toda la traumatología dentaria,
y ella es la profesora de Tufts University, Antti Samsuris. Debe haber sido como el año 94, ¿ya? Lo tenía perdido. El año 97, siendo presidente de la sección de la IAR, trajimos a Chile a 4 personas. Johus Moss Larsen, Alan Richard, Bente Nivald y Ole Fejeskov, los autores del libro. Estuvieron una semana con nosotros, con Eduardo, con Sergio Gómez, la María Teresa y yo, disfrutando, y aquí está la mamá de la Fran, la señora Pérez. ¿Ya? Bente Nivald con la María Teresa hicimos una serie de intentos de investigación. No tiene sentido ahora por tiempo, pero hasta el día de hoy nos acordamos las enseñanzas y las reflexiones que hacían en esa época y que hoy día, en términos éticos, están más vigentes que nunca respecto de este tremendo grupo, ¿ya? Walter Lech, el autor de la teoría específica de la placa bacteriana. Paul Case, Walter Lech, ¿ya? El año 93. Y Barmior, que vino a Santiago. Tremendo desarrollo, lo pueden preguntar con los profesores de operatoria. Gordon Nikiforu, que el año 95. Leif Tronta, el año 95. Marie-Thérèse Josey, odontopediatra en esa época del Reino Unido. Lars Bjørndal, ¿ya? El que revolucionó la operatoria moderna de alguna manera, ¿ya? Markku Larmas, finlandés, que también lo trajo Eduardo, ¿ya? Y en el paso empezamos a trabajar con Sergio Gómez y con Sergio Uribe, muy jovencito. Hicimos una colaboración internacional, la verdad que la hizo Sergio Gómez, ¿ya? Y finalmente se lograron publicar como 4 o 6 papers de primera línea en términos de... Porque Sergio, que está por ahí, está de espalda, fue el que creó el concepto en el mundo de los sellantes terapéuticos proximales. Mariela está aquí, que es parte de los trabajos posteriores y en varios trabajos más, ¿ya? Bueno, y como todo en la vida ya Claes nos dejó, pero dejó una huella súper relevante, importante en nosotros en términos de entender investigación, de cómo hacer investigación, ¿ya? Y esto no es autorreferencia, es solo juego, ¿ya? Este es un programa que uno pone las publicaciones y pone las relaciones, ¿ya? Y en concreto está con Sergio Gómez, con Sergio Uribe en el área de cariología, algunas cosas que hemos trabajado con la IDT, la relación en el área de trauma que hemos tenido con la María Teresa, la relación que hemos tenido con Rodrigo Mariño, Saror, en otros elementos de teleontología. Hemos estado explorando por diferentes lugares, ¿ya? Esto es lo que no hay que hacer en una conferencia, pero en rigor estricto están, solo como ejemplo, por favor, no, esto es sesgo, ¿ya? Pusimos a los antiguos y a los nuevos, en términos de productividad, ¿ya? Y si los antiguos están, perdón, lo dije mal, en naranja está SICOM, ¿ya? Y en celeste no SICOM, ¿ya? Pero hay que reconocer, Sergio Uribe, si bien es cierto, ya no está con nosotros, fue alumno de aquí, sigue trabajando en el programa de Odontopediatría, Metodología y la Investigación y tiene 72 publicaciones. Otro cuento, y ya lo conversamos con Isaac, es valorar el peso específico que tienen todo eso, pero es objetivo. Eduardo, 57 publicaciones, ¿ya? Y Sergio Gómez también hizo 15, ¿ya? Pero en rigor estricto, si ustedes miran, y esto hay que ser honesto, en 47 años, esto en el concierto nacional y ni hablar internacional es prácticamente nada. Por lo tanto, me adelanto a que tiene que ser un nuevo desafío. Ahora, si ustedes miran, aquí se está concentrando porque aquí llegó el grupo de doctores. Llegó Isaac y la Angelina, llegó Miguel y la Ise, llegó Juan Carlos, se va a incorporar Gala y va a empezar a haber gente que es la siguiente etapa de enuclear
una investigación potente con proyectos financiados de alta competitividad. Entonces uno mira aquí, es prácticamente nada, ¿ya? Y hay algunas líneas que hemos logrado desarrollar, ¿de acuerdo? Pero ahora el fuerte ya se está empezando a desarrollar aquí. Y si ustedes se ven aquí, 75, 88, 83, fueron los 3 primeros trabajos que hizo Sergio Gómez. En revistas, ok, de bajo impacto, lo que ustedes quieran. Pero antes de eso no había ni una publicación de la Escuela de Odontología, ¿ya? Y con esto no estoy siendo crítico ni me estoy rasgando vestidura, es la realidad de cómo avanzamos en estos 40 años, ¿ya? Y después uno puede seguir jugando, ¿no es cierto? Y empieza a ver las enucleaciones y cómo se están generando a través de esto relaciones internacionales, ¿ya? Aquí voy a hacer un paréntesis y quiero hacer una mención especial. 40 años atrás, las comillas investigación en esta facultad eran seminarios de tesis. Y Max Hernández llegó un tiempo que él solo tenía el 50%, en un periodo de 10 años, el 50% de los seminarios de tesis de todos los docentes de esta facultad. Y te acuerdas todo lo que trabajamos juntos, sí. ¿Ya? Así que, ¿cuánto trabajamos juntos, Max? Y te lo agradezco, ¿ya? Y uno podría decir, oye, pero llevan 40 años haciendo seminarios de tesis. Y lo lamentable, y hay que decirlo, estoy haciendo una constatación. Es que yo diría que de todos esos seminarios, 6 u 8 habrán terminado en publicaciones. Y miren lo que son los azares de la vida. Este fue el primer seminario de tesis que yo dirigí. 5 años después, producto de estas relaciones de amistad, de confianza, de investigación, Rodrigo Bariño me dijo, los datos que hiciste en ese seminario, dámelos, pásamelos, analicémoslos. Y se logró una pequeña comunicación, y esto es porque es una short report en el Community Dentistry de la Epidemiología, y probablemente esa fue la primera cita de la Facultad de Odontología internacional, en un short report de una cosa que partió en un seminario de tesis. Después con Sergio Uribe, sigue siendo nuestro colaborador en metodología de la investigación, y ya logramos poner un paper el año 20, producto de un trabajo de investigación para titulación de especialidad de odontopediatría. Y así muchas cosas más, ¿ya? Pero en el fondo aquí hay un pequeño mensaje, sobre todo para los más jóvenes. Y Isaac lo mencionó. Partan en una idea, no la suelten y ojalá que lleguen a algún tipo de publicación. Al principio, menor, y después uno va avanzando. Y lo más importante es que mientras más tiempo uno tenga de discutir, conversar, aprender, reflexionar, se empieza a enuclear muchas ideas. El lunes yo me fui al R3 a Reñaca a conversar con Isi y Miguel y no nos dimos cuenta y eran las 4 horas y todavía estábamos volando en proyectos y en cosas. Cada vez que me voy a meter al laboratorio de Isaac, en buena, empiezo a mirar la hora porque pasan 2 horas y empezamos a volar y a volar y a volar, porque esa es la manera de hacer investigación, de reflexionar, de discutir, de avanzar, de retroceder, ir de nuevo y empezar a buscar por muchos lados, ¿ya? Encuentren la diferencia y tenemos café. Yo pensé que no iba a haber café, pero hay café aquí afuera al final, ¿ya? Ese fue el primer laboratorio de investigación de la Facultad de Odontología. Tuvimos 3 años con el decano Olivares, 3 años, para poder conseguir un financiamiento del PNUD, y llegó esa lupa que ustedes ven, un cortador de dientes que se lo volví a robar a Miguel porque me lo había robado y volvió de nuevo, ¿ya? Y era un pHímetro, ¿no? ¿Ya? Que Sergio Gómez prefería prestar a la señora antes de prestar el pHímetro, porque y el pHímetro medía pH 5, 6, 7 y nada más. O sea, a día de hoy es un chiste, ¿ya? Pero que no me lo toquen. Nos demoramos 3 años para poder lograr ese financiamiento del PNUD. Esto fue el año 85, ya no me acuerdo, ¿ya?
y es exactamente el mismo lugar como hasta hoy. Y perdona que el otro día estábamos tan entretenidos conversando que no tomé las fotos de ustedes en el área de R3, ¿ya? Cambió esto, se profesionalizó, se hizo más complejo, pero no por ello más excitante y desafiante, ¿ya? Entonces, ¿qué ha sido de nuestra vida en estos 40 y tantos años alrededor de la investigación? Inseparable. Uno no puede, si uno analiza en términos de neurociencia cómo nos comportamos nosotros como humanos, somos un mar de conexiones y de relaciones y de cosas que uno conecta, avanza, relaciona, reflexiona, vuelve a ver emociones, mucha emoción en el aprender, porque si uno no tiene emoción, no aprende. Mientras más se emociona uno, más aprende, ¿ya? Y en algún minuto podríamos hablar de la neurociencia del aprendizaje, cómo después de 40 y tantos años, ¿y por qué sigues entretenido? Porque con cada cosa hay una emoción. Oye, mira, y esto, y la luz, y esto, mira, y la molécula, y el calcoferito, y aquí, y allá, y esto otro. Y quedas mirando y dice, ¿y por eso te emocionáis? Es que eso es lo que hace la diferencia en conectar. Y creo que es uno de los pocos buenos mensajes que le podría dejar a ustedes, los más jóvenes. Emociónense y nunca pierdan la capacidad de asombro, ¿ya? Y sin ánimo de autorreferencia. Pero cuando Isaac me dijo esto, yo digo, ¿pero para qué? Porque en rigor estricto yo estoy hablando del pasado. Pero yo creo que entender el pasado va a ayudar y reafirmar definitivamente lo que viene por delante. Y la tremenda labor que ustedes están haciendo en SICOM y cómo están siendo competitivos a nivel nacional, a nivel internacional y volviendo a impulsar la investigación de una manera más profesional, más sólida, más integral en la facultad. Yo fui parte activa de ese primer laboratorio que ustedes vieron, ¿ya? María Teresa logró, después de una cantidad ingente de estudios, generar la primera clínica universitaria que daba oxigenotrazo en Chile. Vino María Teresa José y se preguntó, revisó la clínica con estándares internacionales. Con Sergio Uribe, el año 2003, tenía 2 años de profesión y lo invité, logramos financiamiento y fuimos a Atlanta al primer Congreso Internacional de Ontología Basada en la Evidencia. Si ustedes revisan hoy día, Sergio Uribe es una eminencia en ontología basada en la evidencia a nivel mundial, ¿ya? Bueno, con él hicimos el primer curso de pregrado de ontología basada en la evidencia y análisis crítico de la literatura, que sigue ahora estando en segundo año con la reforma curricular, que uno puede corregir si estamos en eso, ¿ya? Desarrollamos, a propósito de por qué está todo junto, porque cuando partimos el posgrado hace 30 años, nuestro objetivo con María Teresa era registrar y registrar. Y después de varios años, décadas, y Freddy está aquí, y también te agradezco tu participación, Freddy, en el sentido de que nos dio la tecnologización, que nos dio el soporte tecnológico para poder crear la primera historia clínica electrónica, pero con conceptos de base de datos. No solo cambiar el papel a escribir en el computador. Es que en este minuto cualquier situación que haya en una historia clínica, traumatología dentaria, tenemos datos inmediatamente para poder trabajar desde el punto de vista de investigación clínica, me refiero. Y después esto se nucleó, ¿no es cierto? Ricardo Moreno y varias personas más, ¿no es cierto?, han estado trabajando de una manera importante y con mucho esfuerzo de poder avanzar en la historia clínica, que falta mucho, pero ya tenemos un pie en términos de sistematización de registros, ¿ya? Desarrollamos la teleontología en la pandemia. Habemos 3 aquí, no sé si se me parte algo. Pasamos horas de horas para poder definir un proceso de teleontología que fue súper eficiente en la época de la pandemia y todavía se puede ocupar de una manera interesante, ¿ya? Hicimos el primer diplomado de cardiología online en Chile. De hecho,
Los primeros estudiantes nuestros fue la cátedra operatoria en pleno de la Universidad de Chile en Santiago. María Teresa desarrolló el primer diplomado de cardiología de traumatología online. Y después de 40 años podemos decir que hemos juntado 45 publicaciones, ¿ya? Básicamente la mitad de ellas son en el área de traumatología dentaria, ¿ya? Pero no es de autorreferencia, es solo para decirles que se puede. Y lo hicimos como aficionados y sin ningún tipo de financiamiento. Solo que quisimos dedicarnos y pusimos energía, inteligencia, paciencia y empezamos a relacionarnos con mucha gente a nivel nacional e internacional para poder seguir aprendiendo. Hemos traído una cantidad no menor de estrellas de la odontología en el área de investigación en el mundo, ¿ya? Pero que de alguna manera partió así. Partió yendo a un congreso, llevando un caso clínico, y la semana pasada la María Teresa estuvo en la terna para el Premio Nacional de Investigación en Odontología, que dio la IAR. Y por el otro lado, en forma impensada, lo que partió con una primera reunión anual, yo llevé el trabajo de 2 de las residentes, y no sé por qué, pero me gané el mejor premio del trabajo de la zona. Entonces, en el fondo uno dice, ¿valió la pena? ¿A punto yo de cumplir 70 años? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es? No sé si mi tarea, pero mi disposición. Yo hice, y creo que María Teresa va a estar de acuerdo, un largo camino de ir, volver, darnos no sé cuántas vueltas. Max, tú fuiste súper importante para nosotros al principio. Se me olvidó comentar, el primer autotrasplante en la era moderna lo hicimos con Max hace 30 años y el diente todavía está en su boca, ¿ya? Bueno, y así puedo comentar y seguir comentando de todas estas cosas y estas vueltas que fuimos dando, pero el tema es, yo creo que con el nuevo equipo de investigación se puede sistematizar y se puede orientar mejor de manera de no dar tanto tumbo, ¿ya? De no hacer lo que en investigación se llama el fishing work, que a uno se le ocurre algo y empieza a ver si sale algo. Se conversa, se analiza, se profundiza, se protocolariza y se concursa, ¿ya? Búsqueda sistemática y exhaustiva de la evidencia, ¿ya? Duden de todo, partiendo por TikTok, por esto, por aquí, por allá, porque cuando uno analiza, y esto no es ser pesado, es quién lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo, qué evidencia hay y qué puede trasladarse de esa evidencia a la clínica. Y fíjense qué interesante. El próximo jueves, Caroline Weinstein va a hablar de la ciencia dura a la clínica, ¿ya? Es un todo que hay que estar permanentemente yendo y volviendo, ¿ya? Y ojalá que se les abra el mundo y se convenzan a la brevedad que si nos seguimos viendo el ombligo, nos va a ir muy mal como dentistas, y ni hablar como facultad de odontología, ¿ya? Y a propósito de evidencia, nada es blanco o negro, pero lo que me queda de vida, que pueda yo ser coherente, me gustaría empezar a eliminar la ontología basada en la eminencia, la ontología basada en la vehemencia, o en la elocuencia, o en la providencia, o en la timidez, o en el nerviosismo, o en la confianza. No estoy diciendo que no sirve ser elocuente, no estoy diciendo que no sirve tener un concepto religioso, no estoy diciendo que no sirve a ratos ser tímido, pero si ustedes se dan cuenta, no sé, nerviosismo. Yo me incluyo como docente en el nerviosismo en algún minuto, ¿no es cierto?
Nivel de fobia a cualquier cosa que huela a discusión. El dispositivo de medición pida todas las pruebas habidas y por haber. Total, el paciente paga. Y la unidad de medición es el saldo bancario. Y así uno puede analizar. Y no estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Yo sé que estoy siendo elocuente. ¿Ya? ¿Y qué vale mi elocuencia si yo no me baso en evidencia? ¿Qué vale mi vehemencia si no me baso en evidencia? ¿Qué saco con gritar o decir yo soy el profesor, yo hago esto y esto se hace así si no estamos basados en evidencia? Esta es una reflexión que yo la hago todos los días. ¿Hasta qué punto uno cae en esas otras ontologías basadas en la evidencia? ¿Ya? Y creo que es sano conversarlo y discutirlo, respetando nuestros puntos de vista, nuestras formas de ser, más estricto, menos estricto, más risueño, menos risueño, más vehemente, menos vehemente, pero nunca perder de vista que una discusión sana en términos de evidencia siempre nos va a llevar a pasos superiores. Y para terminar, volvamos a Richard Tenkate. Ahí están nuestros 6 hijos. La Vale, la segunda hija nuestra, la menor de Eduardo Cuf, Francisca Cuf Pérez, que está ahí, la Constanza, nuestra hija mayor, la TT, la nutricionista, y Alejandro, neurocirujano. ¿Ya? Detrás de la ciencia también hay vida. Y no es fome, es fascinante. Espero haber estado en el tiempo, Isaac.